Hacemos un gráfico, un diagrama vectorial de este tipo. Seguramente muchos dirán que esa selección, ya tenemos I2, B2, I por R, I por X igual a E. Como el primario de reacción, etcétera, etcétera, como dijimos, aparecerá una N por I que le dará una I en el primario, que sumada a la I0 será la I total que consume la máquina por el primario. Lo que quiero mostrar con esto es que si ustedes hacen que este I2 sea variable en magnitud y en fase, si la carga de este transformador fuera variable, esto cambiaría en fase y en tamaño. La intención es mostrarles que es lo que sucede en el diagrama del círculo. O sea, la semejanza entre el diagrama del transformador y el diagrama del círculo es absoluta, excepto que esta variación de la corriente I2' que sucede en el diagrama del círculo para una máquina sincrónica trifásica es una variación que se da desde el momento de arranque hasta que termina funcionando en el punto que fuera, cosa que no sucede en un transformador. El transformador de arranque sigue funcionando en ese punto, salvo que haya algún tipo de conmutación. Pero el interés es que vean que exactamente estamos hablando del mismo diagrama vectorial. Una tensión de alimentación, una I sub 0 que tiene que ver con el magnetismo y las pérdidas en vacío. Las pérdidas en vacío que decíamos constantes. Y una I sub 2 que se suma a la I sub 0 para darnos en definitiva la I sub 1 que es desde el centro de coordenadas hasta el extremo. Con esta consideración de que en el caso de la máquina sincrónica trifásica, producto de esas cuentas que sacamos, vimos que había una corriente I sub 2 que iba variando del punto S igual 1 hasta S igual el punto de deslizamiento de funcionamiento, digamos 0,03 o lo que fuera, iba variando y recién aquí se estabilizaba. Pero, digamos, lo que es exactamente lo mismo, es como si acá ustedes hubieran puesto en ese secundario de transformador una carga variable en magnitud y en fase. El primario hubiera reaccionado y tendríamos una corriente variable en magnitud y en fase que se sumaría a esta corriente. Esto es a los fines de tienen claro que estamos hablando exactamente del mismo diagrama vectorial. Entonces vamos a empezar. Vamos a continuar viendo lo que era el diagrama vectorial, el diagrama del círculo o el diagrama de Heyland para una máquina asincrónica trifásica. Teníamos entonces una I sub 0 a esa I sub 0 se le sumaba una I2 máxima de cálculo, nada más porque nunca podría existir una I2 que estuviera a 90 grados de B, porque sería reactivo inductivo puro, pero nos servía para determinar el tamaño de ese círculo, que era el diámetro del círculo B1 sobre X1 más X2'. Después habíamos planteado una recta, que la llamamos inicialmente recta de Kuplan, y otra recta que era la recta de potencia. Por esta recta de potencia pasaba el punto S igual 1, que era el punto de arranque. Es decir, ese es el punto en el cual no puede haber una corriente mayor que esta, porque en ese punto de arranque tenemos esta suma de I sub 0 más I sub 2', y esta es la máxima I sub 2' que puede dar ese secundario. El secundario que hemos concentrado las R2, las X y la R2' por 1 menos S sobre S, que en este caso de cortocircuito es 0. Si represento a ese campo rotante que hay
dentro de la máquina sincrónica, por este esquema, dentro del cual están todos los conductores del rotor Cauda-Revilla. Y digo que esto está desplazándose a una velocidad sincrónica ns hacia allá, que si fuera un solo par de polos y frecuencia 1,50 ciclos por segundo, esta ns sería 3.600 RPM. Dentro de esos conductores, por la regla de la mano derecha, se genera una tensión. ¿Cómo es la tensión que se genera allí? Y hay que ver líneas de campo entrando por la palma, el pulgar que era el movimiento del conductor, y los dedos o entrante o saliente de acuerdo a cómo da. El movimiento del conductor respecto del campo es hacia allá. Profe, Sí. 3.600, 3.000. Disculpen, termino. Listo, no le interrumpo. 3.600 si estuviéramos en... Generador. No, en el otro régimen de... Perdón, en el freno. 60 ciclos, que es otras frecuencias bastante comunes. En Brasil, Estados Unidos. Pero no, está aquí. Entonces, si quiero saber cómo circula, cómo se genera esa circulación de corriente a partir de la tensión que está aquí, uso la regla de la mano derecha, líneas de campo, el conductor se mueve hacia allá respecto del campo, entonces la corriente sería saliente. Si es saliente, nosotros tenemos que, por la regla del tirabuzón, ley de Ampere, etcétera, lo que vimos, tener un campo de este tipo. Sí. La ley de Biot-Savart aparece, y aparece ¿en qué sentido? En el sentido donde las líneas de campo se oponían. Entonces aquí tenemos una fuerza Biot-Savart que me terminará dando una NR. Esta situación, esto obviamente lo podemos ver por la regla de la mano izquierda, campo, corriente saliente, la fuerza hacia allá. Esta situación sucede desde este punto es igual a 1, donde esta corriente es máxima, en el secundario, esta corriente es máxima, porque es máxima la tensión. Es la mayor cantidad derivada de flujo respecto a T. Los conductores están quietos y el campo rota 3.000 RPM. Empieza a rotar. Cuando empieza a rotar aparece todo este fenómeno de los cambios de la frecuencia de F2, por ende va variando la corriente y termina en un punto que podría ser este punto, y le ponemos es igual a 0,05. Si este punto es S igual a 0,05, tenemos que la NR va a estar cerca a 3.000 RPM, pero no va a ser, se va a hacer, si fuera 0,1 estaríamos en 2.700, 2.850. NR para este caso, en este punto S, es 2.850 RPM. Hasta aquí eso se estabiliza, y esto implica que en esa velocidad la tensión generada aporta una corriente tal que se genera una cúpula por fuerza de Biot-Savart tal que mueve lo que esa máquina necesita en ese momento. ¿Qué es lo que sucede cuando invertimos dos fases? Cuando invertimos dos fases cualquiera, tenemos que cambiar el sentido de rotación de NS. NS pasa a estar yendo hacia allá, las líneas de campo son las mismas. Este conductor está rotando a NR hacia allá. Es allí donde se da esta situación de que el deslizamiento pasa a ser mayor que 1 y estamos entre
entre 1 y 2, dependiendo de cuál era el punto inicial de funcionamiento. Máximo teórico va a ser 2, cuando esto estuviera funcionando inicialmente a deslizamiento 0, teóricamente. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa con la tensión generada? ¿Cuál es la polaridad de la tensión generada aquí en ese conductor? Volvemos a usar la misma regla. Ahora cambió el sentido en el cual iba el campo. Esto sigue yendo para allá, entonces siempre tomamos a uno fijo, supongamos que esto está fijo, entonces esto está corriéndose para allá. ¿Cuál es el sentido de circulación de la corriente? Y por la regla de mano derecha, línea de campo entrando, se mueve el conductor hacia allá, la corriente se la entrante. Si esta corriente es entrante, el campo, por regla que se genera es este. ¿Hacia dónde está ahora la ley, la fuerza que es producto de la ley de Biot-Savart? Hacia el otro lado. En el lugar en el cual, en el sentido en el cual se opone la línea de campo. Hacia la izquierda. Es decir, que tenemos a Biot-Savart haciendo fuerza para allá. ¿Qué es lo que le sostiene a los conductores rotando en aquel sentido? Solamente la inercia que esa máquina tiene en ese momento. Es decir, va a consumir, va a pasar, si esto era 2850, deslizamiento en este punto, deslizamiento era igual a 0,05, entonces cuando estoy en esta situación, estoy que el deslizamiento es igual a NS menos NR sobre NS, y estamos 3000, 2850 sobre 3000, esto da 1,95. Si esto es 1 y esto es 0, el deslizamiento, tenemos que 1,95 obviamente estará hacia acá. Supongamos que aquí. Cuando está en 1,95 de deslizamiento, esta situación hace que la máquina intenta ir en el sentido de la dirección del campo, como siempre sucedió. Inercialmente está yendo para allá, pero se va a ir desgastando. Es decir, que toda esa energía que tiene almacenada va a estar, cinética va a llegar a 0 cuando la NR se detenga y entonces estemos en esta situación inicial, con el cambio de sentido de esto, ¿no es cierto? Es decir, que el rotor va a comenzar a girar y va, si no se modificaron las condiciones iniciales, va a terminar en el mismo punto de deslizamiento que estábamos antes. Si esta situación hubiera llegado al extremo teórico de velocidad NR igual NS, obviamente estaríamos en la situación teórica, no lograble, de que esta corriente es nula. Si esta corriente es nula, no hay Biot-Savart, se detendría, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista teórico podemos pensarlo. Si ambos velocidades son iguales, el deslizamiento va a ser 0. Si el deslizamiento es 0, no hay corte de línea de campo con las barras del rotor, no se genera tensión, no hay corriente. ¿Cómo puedo hacer para que esa situación se dé? Y obviamente es aportando la energía que necesita esta máquina para pasar del punto 005 al punto teórico de NR igual a NS. Eso se logra con una máquina auxiliar o una máquina primaria que, acoplada al eje de esta máquina, en este punto, comienza a acelerarlo aún más. Es decir, en el mismo sentido que estaba rotando antes, hacia allá, que es el sentido del campo, la máquina auxiliar aporta potencia y lo acelera. Si lo acelera, y miramos acá el gráfico, esa máquina va a lograr que este punto se vaya corriendo y llegue inclusive a este punto, teórico absoluto, deslizamiento 0. Nada impide que aceleremos un poco más esa máquina primaria y lleguemos a este punto. Ese punto es absolutamente imposible de lograr,
porque el total de la corriente de la máquina sería absolutamente 100% reactivo inductivo. Más allá de que nosotros, al tener solamente la corriente total a 90 grados de B, tendríamos que la potencia activa consumida en esa situación va a ser B por I por el coseno de 90, 0. Potencia activa consumida nula. Ahora vemos qué pasa. En realidad, no es que la potencia activa consumida es nula. La que consumió la máquina es esta potencia activa, que era la de pérdidas. La máquina externa aportó eso y lo devolvió. ¿Cómo lo devolvió? Poniendo a la única corriente que existe absolutamente inductiva. Pero la realidad es que está habiendo un intercambio de potencias. Si llego a este punto, nada impide que pueda pasarlo. Es decir, que yo puedo llegar a un punto por aquí. Si estoy en ese punto, implica que este esquema que yo tenía aquí en el cual tenía el conductor, que como dijimos, la corriente esta se fue achicando, llegó al deslizamiento 0,05, le aporté con la máquina primaria potencia adicional, llegó a no haber corriente, hasta que NR es mayor que NS. Entonces, si eso sucede, NS 3000 RPM. Si eso sucede, y vamos a la expresión de deslizamiento, el deslizamiento es NS menos NR sobre NS. Si este valor es mayor que negativo. Esto va a dar negativo en esa situación. Es decir, se da la lógica también, si tengo deslizamiento 1,95, 1, 0,5, 0, de aquí para abajo el deslizamiento es negativo. Ahora, si el deslizamiento acá es negativo, es porque NR es mayor que NS, volvemos a la regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde se mueve el conductor respecto del campo? Y si este es mayor que esto, es como que el campo estuviera quieto y esto se moviera para allá. Línea de campo entrando por la palma de la mano, se mueve para allá, las corrientes son entrantes. Fíjense que pasamos de corrientes en un sentido a que la corriente desaparece, producto de la máquina primaria, y la corriente cambia de sentido. Con lo cual, aparece la ley de Ampère, pero según esta corriente. Y si aparece la ley de Ampère según esa corriente, la ley de Biot-Savart va a cumplir con manifestarse en ese sentido. Estamos en una situación donde la máquina primaria está haciendo un esfuerzo para poner a NR mayor que NS. ¿Y cómo reacciona la máquina? Digo, intentando fregarlo. Mientras la máquina primaria supere esa resistencia, esto seguirá en un punto, por ejemplo, que dijimos, este. ¿Y qué pasa en un punto como ese? Ustedes tienen que la corriente total de la máquina es esta que teníamos acá, y de acá una corriente I2', que va hasta el círculo. La total será la suma vectorial de ambas. Hagan en esta situación la cuenta de potencia activa, que es tensión por corriente por coseno de phi. Potencia activa consumida de la red les va a dar negativo, porque el coseno de phi es mayor de 90. Si la potencia consumida es negativa, quiere decir que estoy entregando. ¿Cuánta potencia estoy entregando?
y lo que me está sobrando de lo que le está entregando la máquina primaria y está gastando en pérdidas. De la misma manera que si alguien les pregunta cuál es la potencia activa consumida en este punto, que ustedes decían es proporcional a este segmento, la potencia activa consumida en este punto va a ser proporcional a este segmento. Consumida entre comillas, ya que no es potencia activa consumida, sino que es potencia entregada a la red. O sea que esta máquina, entre este punto y este punto, se comporta como generador. De acá hasta acá como motor, de acá, a partir de acá ya es generador, nada más que está compensando o pagando las pérdidas. Y a partir de aquí, una vez que superó ese punto, comienza a entregar potencia activa a la red. O sea, que mira hasta la pérdida para que simular como si hubiese pérdida, pero ahí ya tienen que llegar. Claro, en realidad estás tomando las pérdidas de la red y le estás aportando otro valor, distinto y mayor. ¿De dónde sale esta potencia? De la máquina primaria. Entonces, desde aquí hasta aquí es un motor, desde acá hasta acá es generador, desde acá hasta acá es freno. ¿Por qué digo hasta acá? Porque si ustedes analizan cuál es el valor del deslizamiento aquí, ustedes saben que la cupla es una función de 1 sobre S. Y si el valor de la cupla era proporcional al segmento que va del círculo a la recta de cuplas, en todos lados, en este punto, el segmento que va del círculo a la recta de cuplas es el mismo punto. Por ende, la cupla sería 0. ¿Y cuándo la cupla es 0? Cuando esto tiende a infinito. Por eso que decimos que acá estamos en más infinito y viniendo por acá un menos infinito. Sabiendo que los valores de funcionamiento reales de la máquina van a estar entre casi 2 como freno hasta 1, entre 1 y casi 0 como motor y hasta 1,08 negativo como generador. Desde el punto de vista teórico esto seguirá funcionando como generador en cualquier punto de esto, pero bueno, obviamente desde el punto de vista práctico estamos acá. Si nosotros trasladamos los valores de cupla y de potencia a un par de ejes, la cosa nos queda de la siguiente manera. Si este punto es deslizamiento 1, nosotros sabemos que la cupla tiene como curva general, puede tener otras formas, otros valores, pero tiene un valor de cupla arranque, tiene un valor de cupla máxima y tiene un valor de cupla nula cuando llega al deslizamiento 0. Básicamente esta máquina tiene esta distribución en S igual 0. Y vimos que si vamos para el otro lado de 1, llegamos a cupla igual a 0 en S igual a infinito. La cupla tiende a 0 cuando S tiende a infinito. Es decir, que habrá un valor en la distancia parecida, idéntica a esta hacia acá, que es S igual 2, un valor de cupla que será S. De la misma manera, si nosotros vemos cuánto vale la potencia, hayamos visto que estaban corridos los máximos, la potencia salía de 0 y volvía a 0, el máximo estaba corrido, el máximo de cupla, el máximo de cupla está acá, el máximo de potencia está acá, y la potencia, cuando nosotros decíamos que la potencia era desde el círculo a la recta de potencia. Es decir, que cuando pasamos por acá, la recta de potencia sigue, pero cambió de polaridad o signo la potencia.
Entonces, nuestra potencia pasa a ser negativa y la potencia tendrá un valor de, por llamarlo así, cuando S tiende a infinito, siendo el valor de esto que tenemos acá. Obviamente es un valor simplemente teórico. ¿Qué pasa hacia allá? Y hacia allá pasa algo parecido. Profesor, Sí. B sería entre las dos. Y B sería, como siempre, el valor de potencia está entre el círculo y la recta de potencia. En todos estos puntos es la potencia disponible en el eje positiva. Cuando pasó por acá por 0, se invirtió el signo de esa potencia. ¿Y hasta dónde puede llegar esa potencia? A este valor B negativo máximo cuando esto vale infinito. Valor absolutamente teórico, no es útil prácticamente. ¿Cómo varía también la cupla, que sería una cupla antagónica, desde S igual 0 en adelante, y tiene una distribución parecida, y va a la cupla va a tender a 0 cuando S tiende a menos infinito. De la misma manera, este valor va a tender al mismo valor B, ¿no es cierto? Potencia tiende a B cuando S tiende a infinito. Obviamente, como les decía, los puntos de funcionamiento son cercanos a S igual 0 como generador y a lo sumo cercanos a S igual 2 como freno. Nunca esta máquina va a superar ni siquiera el punto de S igual 2. Pero bueno, desde el punto de vista teórico, esto está así. Eso sería un par de curvas cupla y potencia en función de S a lo largo de todo el diagrama de Hegel. Bien, entonces estas tres zonas, motor, generador y freno, con estas tres zonas damos por terminado el tema de diagrama de Hegel o diagrama de Hegel. Vamos a arrancar con otro tema. ¿Alguna consulta? El tema con el que vamos a empezar es máquinas asincrónicas monofásicas. Cuando hablamos de monofásico, estamos hablando de una máquina que inicialmente, por lo menos desde el punto de vista teórico, solamente tenemos un solo bobinador. Y ya habíamos visto que con un solo bobinado teníamos un campo pulsante. ¿Recuerdan cuando hicimos el análisis de que teníamos una onda cuadrada, que la reemplazábamos por la senoidal, hacíamos desarrollo en serie Fourier, etcétera, etcétera, y llegábamos a que una única bobina monofásica solamente produce una fuerza magnetomotriz igual a 0,9 veces número de conductores por I por el seno de omega t por el coseno de phi sobre tau por x. Y habíamos visto por qué esto, si bien es un campo alterno pulsante, generaba tensión en un rotor cauda ardilla, se generaban corrientes, pero las cuplas se anulaban. Entonces, esto que sería el exceso de la máquina sincrónica monofásica no tiene un campo rotante, por ende no hay la posibilidad de tener un elemento rotando dentro de ese campo. No obstante, lo vamos a analizar así, teóricamente, y después vemos qué hacemos para que esto, que no es un campo rotante, se transforme en un campo rotante y tengamos una máquina asincrónica monofásica rotando, obviamente. Empezamos a reemplazar este valor de fuerza magnetomotriz
lo podemos reemplazar por dos fuerzas magnetomotrices rotantes. Las voy a llamar NS directa y NS inversa. Cada una de esas fuerzas magnetomotrices rotantes representan a la pulsante, la verde. La verde solamente va a ir pasando de valor 0 a máximo, el máximo a 0, de 0 a máximo negativo, pero siempre va a estar pulsando y nunca rotando. Ese par de campos rotantes los hacemos por un reemplazo trigonométrico. Esta fuerza magnetomotriz yo la puedo reemplazar por la representación trigonométrica, que este producto seno de alfa por coseno de beta lo podemos reemplazar por un medio el seno de alfa menos beta más un medio el seno de alfa más beta, lo cual el menos y el más lo que me estaría dando, yendo al teorema de Ferrari, dos campos rotando uno en un sentido y otro en otro, que es este. Entonces, esto quedaría en un medio 0,9 número de conductores por I por el seno de omega t menos pi sobre tau por x, alfa menos beta, esto es muy conocido por Ferrari, más un medio 0,9 número de conductores por I por el seno de omega t más pi sobre tau por x. Esta igualdad son dos campos rotantes, recuerden que esto era el teorema de Ferrari, que rotan en sentido contrario. Gráficamente es fácil de ver, dos campos de valor un medio del campo total, cuando están alineados dan el campo total, a medida que van rotando llegan a este punto y dan el campo cero, la suma de ambos vectores opuestos, y cuando van hacia abajo darán nuevamente el campo pulsante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La posibilidad de reemplazar un campo pulsante por dos campos rotantes. No tenemos un campo rotante como resultado, que es a lo que tendremos que apuntar en algún momento para tener un motor. Tenemos dos campos pulsando que reemplazan, dos campos rotando que reemplazan el campo pulsante. Es decir, las consecuencias de estos dos campos, lo que puedan ejercer estos campos, es exactamente lo mismo que el campo pulsante. No tenemos un único campo rotante, tenemos el reemplazo del pulsante por dos rotantes. Al rotante que va en un sentido lo llamo directo y al rotante que va en el otro sentido inverso o indirecto. Llamo directo al que termina rotando en la dirección que va a terminar rotando la máquina, por poner un punto de referencia. Si esto es un campo como en el teorema de Ferrari, la forma que va a tener la curva de cupla de deslizamiento va a ser igual para cada uno de los campos. Habrá la cupla máxima, la cupla máxima y la cupla cero para los valores de este igual 1 y este igual 0. Vimos también que podemos tener un dato para este igual 2, donde la cupla iba bajando hasta hacerse 0 en el infinito. Pero podemos decir que entre 2 y 0, la cupla directa, o una de ellas, es la azul. ¿Qué sucede con ese rotor? Al estar sometido por el otro campo, va a haber una forma de cupla exactamente igual, porque el rotor es el mismo y el campo es el mismo, nada más que rota en sentido contrario. Pero va a estar opuesta, porque va a estar rotando en el sentido contrario. ¿Cuál será la forma de esa otra curva de cupla de deslizamiento? Lo mismo, nada más que los valores de ese, los que antes eran 2 para la azul, ahora va a ser
0 para la verde, 1 va a coincidir y el que era 0 para la azul va a ser deslizamiento 2 para la verde. En definitiva, ambas cuplas, la que produce un campo en un sentido y la produce un campo en el otro, están simultáneamente actuando. Si fuera verdad lo que dijimos al principio de que esto no arranca solo, tenemos que confirmarlo con esto. Si ambos campos son iguales, el rotor es el mismo, esta cupla de arranque en un sentido o en el otro es igual, o sea que se anulan. Si vamos a poner una cupla resultante, la resultante en este punto es nula, que coincide con lo que habíamos analizado de por qué razón los cuartos de cupla en cada semicírculo del rotor se iban cancelando uno con otro. Si la sumé acá, la sumo en el resto. Y ya vemos que para allá gana el azul, para acá gana la verde. Habrá una cupla resultante entre esos dos puntos de S igual 0 a S igual 2, en los cuales tendremos las siguientes tres características fundamentales. Un campo pulsante, que es esto, porque estos son dos rotantes, pero estaban reemplazando al pulsante, produce cupla motora, pero de las siguientes características. En el arranque, esa cupla motora es nula. Está aquí. Cupla motora de arranque, sumatoria nula. Llega a un valor de cupla 0, tanto en un sentido como en el otro, antes de los valores de deslizamiento 0. Y tiene cupla motora resultante hacia cualquiera de los dos lados que la máquina inicialmente sea movida. Es decir, que si yo tengo un sistema absolutamente monofásico como ese, lo conecto 220, estoy en esta situación. Hacia cualquiera de los dos lados que yo mueva ese rotor, supongamos hacia allá, ya aparece cupla motora resultante. La máquina arranca y se equilibrará con la cupla resistente. Y si lo muevo en aquel sentido, también pasaría lo mismo. Es decir, existe cupla resultante hacia cualquiera de los dos sentidos. Obviamente, una máquina que sea de utilidad no puede elegir o arrancarse para cualquiera de los lados. Ahí aparecerán los distintos motores, cómo se construyen los motores, para que esto se dé únicamente en un sentido. Pero desde el punto de vista teórico, si yo me muevo para allá, esto arranca y llega a su punto de equilibrio con la cupla resistente, o si lo muevo para allá, arranca y llega a la misma cupla de equilibrio. Cuando hicimos el circuito equivalente del asincrónico trifásico, lo hicimos así. Un primario, R1, X1, R2', E2', E1, X2', y R2' por 1 menos S sobre S. Sobre la construcción de este circuito, digamos, ya sabemos por qué hicimos esto. ¿Por qué razón pusimos esto variable, que era lo que me justifica el diagrama del círculo con las corrientes variables secundarias? O sea que esto ya lo asumimos como válido y está bien. ¿Cómo hago para intentar, a partir de esto y de lo que estuvimos hablando, generar un circuito equivalente para una máquina sincrónica monofásica? Y lo vamos a hacer así. Vamos a arrancar con uno de los bornes de R1, R1 y X1. Si yo a partir de este punto, que sería este punto, yo le agrego un circuito en el cual
tenga la tensión 2, termino de cerrar el circuito. Yo pongo acá algo que me dé la E2', termino de cerrar el circuito. De la misma manera que lo cerré acá. Tengo B1, la caída del primario, algo, que es todo esto, que me genera una E2' y termino cerrando el circuito. Tengo que hacer algo parecido a eso a partir de esto que vimos. Obviamente esto tiene mucho que ver, porque es el motor asincrónico trifásico, el campo rotante. ¿Qué es lo que está pasando en esta máquina monofásica? El mismo rotor, supongámoslo rotando a una velocidad cercana a 1500, ¿no? El campo rota a 1500. Lo que está pasando es que sobre ese rotor se están generando dos tensiones E2. En el asincrónico trifásico era una sola tensión, la E2'. Pero en esta máquina son dos. Una la del campo que rota en un sentido y otra la del campo que rota en el otro sentido. Es decir, que acá, si yo quiero poner E2', tendré que poner la suma de las dos E2', porque van a estar las dos actuando simultáneamente. Se van a estar generando simultáneamente. No van a ser iguales, no van a tener interfaces en el mismo módulo, pero van a estar simultáneamente sumándose vectorialmente dentro de ese rotor. Es decir que yo tengo a mi circuito armado por el primario más esas E2', esas dos E2'. Es decir que en vez de una sola E2', yo tendré que armar acá una E2' directa y una E2' indirecta. Para lo cual yo voy a usar este mismo esquema. E2' lo tengo con una corriente I2' circulando por R, X y R2' por 1 menos X sobre S. Recuerden que yo puedo reemplazar para unificar estas dos R por la R2' sobre S. La suma de ambas era eso. Entonces, yo bien puedo hacer un circuito en el cual tengo R2', X2', perdón, R2' sobre S, ¿no? Que es lo que dijimos. R2' sobre S, X2', es decir que voy a tener un circuito que me va a estar dando una E2', la E2' directa, porque usé S, voy a llamar S el deslizamiento directo. Entonces, si S es el deslizamiento directo y es igual a NS menos NR sobre NS, cuando esa máquina esté rotando cercano a los 1500, a la velocidad que fuera, con su deslizamiento directo SD, lo llamo S, yo voy a tener para el otro campo, si la máquina está acá, yo voy a tener para el otro campo otro deslizamiento totalmente distinto, que es el deslizamiento que correspondería, supongamos que esto arrancó hacia allá, el directo sería que corresponde a la cúpula azul, pero si arrancó hacia allá, para la cúpula verde estaría en una zona de freno, es decir que el deslizamiento va a ser para la zona verde o para la indirecta entre 1 y 2 para la verde, entre 1 y 2 la verde, 1 y 2 para la verde. Entonces la misma expresión del deslizamiento para el indirecto sería deslizamiento indirecto igual sería con un más, ¿no? ¿Cómo? Sería con un más. NS menos NR todo sobre NS. Y esto es igual a 1 menos NR sobre NS, de donde puedo sacar NR sobre NS igual a S menos 1 y le cambio el signo, 1 menos S. Pasé 1 para acá, quedaría S menos 1 igual a menos NR sobre NS.
invierto los signos y me queda NR sobre NS positivo es igual a 1 menos S. Tomo ese valor de NR y NS y digo que esto es igual a 1 más NR sobre NS. 1 más 1 menos S es igual a 2 menos S. Y fíjense que esto tiene que ver con lo que vimos antes. Máximo deslizamiento que puede haber en el freno es 2. Y siempre, si estábamos en un punto de funcionamiento cualquiera, 0,5, vamos al freno y estamos en 1,5. Estamos en 0,1, vamos al freno, estamos en 1,20. Siempre es 2 menos S, lo cual tiene la lógica. Porque para este campo, el deslizamiento está en la zona de freno. Es decir, que vinculado a S, deslizamiento directo, el otro deslizamiento siempre es 2 menos S. Entonces, está S que está acá, como es la tensión E2 directa que estamos viendo, será el S directo. Entonces, ¿cómo obtengo E2' indirecta? Exactamente igual. R2' sobre S indirecto, que es 2 menos S, y X2'. Si yo sumo el circuito como en serie, esto, más esto, y lo cierro, estoy cumpliendo con obtener un circuito equivalente para esta máquina, igual que lo tuve para esta. B1, la caída en R1X1, y las tensiones generadas, cierro. Pero si yo hago eso, tendría que hacer esto, y esto. Si hago eso, solamente eso se va a dar si la I1 es igual a la I2' directa, porque esa tensión va a generar una corriente directa, y va a ser igual a la I2' inversa. Que estas tres corrientes sean iguales es absolutamente imposible. Entonces, vuelvo a este esquema a ver de qué otro elemento me valgo para, sin alterar, B1 más C2 más C2 me siga dando esta sumatoria de tensiones y me corrija este tema de que las corrientes no son iguales. Y es precisamente usando esto. E2' es igual a I2' por X2' más I2' por R2' sobre S, pero además es igual a la I1 menos la I2', I1 menos I2' directa, por esa Z magnética, que es esta. Entonces, voy a tener la posibilidad de plantear E2' directa en función de Z y E2' inversa en función de Z. E2' directa será igual a I1 menos I2' directa por la ZM, y la E2' inversa será igual a I1 menos la I2' inversa por la ZM. Intento ponerlo aquí. Y si acá ponemos la ZM y le hago circular una corriente I1 menos I2' directa, voy a tener la misma I2' directa. Y se da, porque si acá tengo I1, vengo acá, tengo I1 menos I2' directa, porque la I2' directa está pasando por acá. Entonces cierro el circuito por allí. Y acá, si hago lo mismo con la otra corriente, por Z, pongo I1 menos la I2' inversa, que es la que está pasando por acá, y cierro el circuito de esa manera. Y acá, ¿qué hice? Cumplí con esta sumatoria de tensiones, la tensión B igual a esta caída más la C generada, y cumplo con el tema de las corrientes, porque si no antes no podía, esto no podía ser porque las corrientes no daban. En cambio acá siempre, por esta rama va a circular I1 menos esta I, acá se vuelven a juntar, y acá circula I1 menos esta I. Entonces cumplo lo que necesito cumplir con las corrientes y cumplo lo que necesito cumplir con las tensiones.
Por eso es que a esto lo vamos a definir como el circuito equivalente de una máquina asincrónica monofásica. Cuando esta máquina está detenida, o bloqueada, mejor dicho, y conectada, estamos en una situación de cortocircuito, de la misma manera que la máquina sincrónica trifásica, de la misma manera que el transformador. Cuando esta máquina está funcionando a velocidad sincrónica o casi, está liviana, apenas mueve sus rozamientos y ventilación, podemos decir que está en vacío, que está con la menor exigencia. Es como el trabajo abierto, es como el asincrónico trifásico, el deslizamiento cercano a cero. Bueno, esto no estará tan cercano a cero, pero también va a estar muy cerca de ese valor cero. Va a estar en vacío. Esas serían las dos situaciones en las cuales, si analizamos este circuito, nos tendría que dar cosas parecidas a lo que nos daban nosotros las máquinas, que eran en cortocircuito idea de la potencia que consumen los bobinados, y en vacío idea de la potencia que consume el hierro. Y más o menos eso se puede dar, porque si analizamos por dónde circulan mayoritariamente las corrientes, por ejemplo en cortocircuito, tenemos en cortocircuito S vale 1, R2 sobre 1, R2, R2 sobre 2 menos 1, es R2, es el único punto en el cual esta rama son iguales. Y siempre de la misma manera que en el tráfico, de la misma manera que en la sincrónica trifásica, este valor de impedancia que presenta el hierro es muchísimo más alto que estas impedancias. Entonces, en esa situación, cuando esto vale 1, esto vale 2 menos 1, la corriente mayoritariamente circula a través, obviamente, de la rama primaria. Cuando llega acá se encuentra con esto, que es muy alta impedancia comparado con esto, viene por aquí, cuando viene acá pasa exactamente lo mismo, porque esto es lo mismo que esto, viene por aquí y pasa por acá. Es decir, que está en el punto de deslizamiento 1, está mayoritariamente la corriente circulando por las ramas donde están las resistencias. Las ramas para las resistencias son equivalentes a las potencias activas consumidas por los bobinados. En cortocircuito, deslizamiento 1, la potencia activa total consumida por la máquina está vinculada a las pérdidas de los bobinados, igual que en el transformador, igual que en el trifásico. ¿Qué pasa cuando estamos en deslizamiento casi cero? En deslizamiento casi cero, esto es casi cero, esto es 2 menos casi cero, o sea que esto se transforma en casi infinito. Esto sigue teniendo un valor parecido al que tenía antes, 2 menos 1, 2 menos 0 es lo mismo, o semejante, digamos, del orden. Lo que cambió es acá, fíjense que esta rama pasó a valer casi infinito. Un círculo por Z. Entonces la circulación se plantea por aquí, llega acá y mayoritariamente va acá, vuelve aquí y en este nodo se vuelve a repartir como antes, porque esto no se modificó sobre 2 o sobre 1, mayoritariamente por acá. Y si ustedes ven, van a tener en esa situación el total de potencia activa consumida por la máquina en donde se gastó. En esto y en esto. Esta R y esta R siguen siendo muy pequeñas respecto de esto. Entonces, la divisoria, ustedes tienen una resistencia pequeña, una resistencia muy grande y una resistencia pequeña. Toda la potencia activa consumida va a ser fundamentalmente la potencia consumida por esto. Nuevamente estamos en deslizamiento 0, o casi 0, y toda la potencia activa consumida por la máquina va a estar relacionada, vinculada a la potencia de pérdida de hierro. Estas son las similitudes que, obviamente, no son iguales, pero similitudes en cuanto a los circuitos equivalentes y estas consideraciones respecto a estas dos situaciones particulares, ¿no?
cortocircuitos y vacíos. Hasta acá tenemos una máquina que está representada, la máquina teórica, monofásica, representada acá, pero tenemos que hacer que esta máquina arranque. Aquellos que han tenido alguna experiencia con motores, les pido que ayuden. ¿Cómo harían para transformar este único bobinado monofásico en algo que me genere un campo rotante? O más o menos rotante, o algo parecido. O sea, que dejemos de tener un campo solamente pulsante que ya sabemos que no arranca. ¿Qué se les ocurre podemos hacer para que ese campo pulsante lo transformemos en algo que sea rotante? ¿No un capacitor? ¿Qué haces poniendo un capacitor? Se ve un desfasaje que me genera... Vamos a ver. Siendo el esquemita cotidiano nuestro, lo que tenemos nosotros ahora es exactamente una cosa así. Más allá de que está distribuido, etcétera, etcétera, acá tenemos corriente entrando por un lado, corriente saliendo por el otro. Como esta corriente es pulsante, vamos a tener que este campo generado acá adentro, producto de la ley de Ampere, etcétera, etcétera, sea un campo que aumente y disminuye y cambie de sentido en cuanto a la cantidad de presión. Ese es un campo monofásico. Este campo nos da esta cúpula de arranque, nos sirve. Esto se lo puedo representar como la tensión de uno y su bobinado. Entonces, vos decís, ponemos un capacitor. ¿Dónde lo ponemos? Hay dos formas, o en serio o en paralelo, elegí. En paralelo. En paralelo te gustó. ¿Qué logras con eso? Velo desde el punto de vista eléctrico, nada más. ¿Eh? 14 valores de cada. Tenés un paralelo de una inductancia con resistencia, que es esto, en paralelo con una reactancia capacitiva. Tenía que seguir la cuenta, 1 sobre Z igual a 1 sobre la impedancia de uno, más 1 sobre la impedancia del otro, bueno, trabajar eso, pero en definitiva, más allá del valor que te dé, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener que esta corriente que está entrando acá, producto de que esta tensión está aquí, esa corriente que inicialmente pudo haber sido esta, se transforme y pasa a ser, digamos, esta. No importa hacia dónde se fue, habría que sacar bien la cuenta, pero supongamos que esa es verdad. O sea, lo que hiciste fue, a la misma corriente que tenías, por cómo modificaste la impedancia, No me vale la potencia. te cambiaste la posición, digamos, relativa, o lo que sería la fase, el ángulo phi entre corriente y tensión, y seguramente acercaste el módulo de impedancia. Sí. Pero seguimos teniendo, desde el punto de vista que estamos analizando acá, una única corriente, entrando por acá y pulsando. Habrá cambiado el módulo máximo o mínimo de esta pulsación, pero va a estar reemplazado por dos vectores rotantes más chicos o más grandes, pero la situación es exactamente la misma. Te propongo, algunos ya lo saben, pero no lo olviden decir para... ¿Tiene bobinas propias? ¿Tres bobinas? ¿Tres bobinas? No. ¿Tres bobinas? Bueno, ¿quién dijo tres bobinas? Me gustó la idea. ¿Quién dijo? ¿Y cómo pondrías tres bobinas? Ahí tengo una. A 120 grados, buena idea. A 120 grados. Sí, 120 grados, tenemos el negro acá. Y a 120 grados de nuevo. Tenemos el azul por acá. Escucho ofertas de qué es lo que piensan que sucede.